Les presento a mi plantica. Espero que, no sé si todos lo hayan hecho. Espero que les haya crecido, que no se las haya muerto antes de tiempo. Y bueno, queríamos comenzar el curso, o no, como el curso, la lección de corazón, digamos, haciendo una pequeña conclusión de cómo para qué era todo esto de cuidar la plantica, de hacer las actividades que propusimos. Y bueno, al principio del curso, de la lección, dijimos que el corazón era como un huerto, que debíamos cuidar, que debíamos sembrar, que debíamos regarlo, para que al final, digamos, creciera una planta, haya crecimiento en nuestras vidas y pudiera dar fruto. Entonces, como que hemos estudiado como el corazón, pero pues también queríamos llevarlos a ver la importancia del corazón en el servicio de cada uno de nosotros. No sé ustedes por qué crean que es importante el corazón en el servicio. Escucho. Porque es lo que mira a Dios. Eso Es lo que mira a Dios. lo que mira a Dios. Ok. Hay un versículo también que dice que, en Jeremías dice que Dios mira el corazón de los hombres y da según el fruto de sus obras. También hay otro versículo que dice, en este glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Uno creería que en el servicio Dios mira como que todo salga perfecto, o la cantidad de obras que uno hace, pero no, al final es fruto. Entonces muchas veces en el servicio van a enfrentar este tipo de cosas donde de pronto tienen que renunciar a hacer obras perfectas, a hacer muchas obras por en verdad llevar fruto y demostrar, digamos, ese fruto que tienen. Pero bueno, al final de cuentas, pues si se trata de llevar fruto en servicio, digamos, que tenemos con Dios, la pregunta es cómo hacemos para dar fruto. Nos escucho. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer para llevar fruto? Están pegados al Señor. Estar pegados al Señor. Con el pámpano de la vida verdadera. Sí, dice que permanecer en mí. Tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Yo encontré que Dios utiliza mucho las plantas para compararnos, digamos, con el crecimiento espiritual. Y además dice llevéis fruto, es decir, está ligado también con un tema de las plantas. Y sentí como que era interesante lo que la planta hace o lo que la planta necesita para crecer. Lo primero que la planta necesitó, o que el frijolito necesitó para crecer, ¿qué fue? Agua. Es el proceso que activa la germinación de la planta. En la vida cristiana, ¿qué es lo que activa, digamos, cuál es el primer paso? La palabra dice, sí, pero cuando se habla de nacer de nuevo, lo que necesitamos es como el Espíritu Santo. Yo lo digo como por ese lado. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él traiga vida a nosotros y nosotros podamos morir a esa semilla y podamos empezar ese proceso de germinación y de crecimiento. Entonces yo, digamos, lo primero que yo veo que necesitamos como creyentes es el Espíritu Santo. Y además, a lo largo, digamos, de nuestra vida, necesitamos esa agua, no podemos dejar esa agua. Necesitamos permanecer llenos del Espíritu Santo, no vivir en nuestras obras, porque seguramente si esta plantica saca pies y se va a una tierra donde es árida, donde no hay agua, se va a secar y se va a morir. ¿Sí? Eso es algo vital, digamos, en la planta no puede vivir sin agua, de la misma forma nosotros no podemos vivir sin Espíritu, y sin estar, digamos, siendo movidos por Él. Lo otro que necesitó, no sé si ustedes se dieron cuenta, lo primero que empezó a hacer la planta fue buscar ¿qué? La luz. Lo primero que ella empieza a hacer es tratar de llegar a la luz. Yo siento que la luz, bueno, la planta necesita luz es por una razón, y es ella al hacer la fotosíntesis necesita energía para poder coger, digamos, el agua, para coger el dióxido de carbono y sintetizarlo, formar el fruto. La glucosa, digamos, que son elementos importantes para que ella crezca. La Biblia compara la luz con ¿qué? ¿Hay alguna simbología de la luz con algo? Cristo dijo algo acerca de la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. De la misma forma que la planta busca la luz, nosotros debemos buscar al Señor, porque sin Él no hay vida. ¿Sí? La luz es necesaria para que la planta lleve a cabo todos sus procesos internos y pueda dar al final fruto. Si no estamos buscando a Cristo, la planta se va a morir, nuestra vida se va a morir.
no vamos a tener vida interna, los procesos internos que tenemos no van a suceder. No sé si recuerdan una actividad que hicimos nosotros de salir a un sitio donde hubiera luz y confesar nuestros pecados ante el Señor. Es algo parecido. O sea, si nosotros no vamos a la luz, internamente nos vamos a envenenar con nuestra carne, y seguramente vamos a ser como una planta envenenada que no tiene vida por dentro. También dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por miedo como a que sus obras fueran reprendidas. No vivamos así. Imagínense una planta que huye de la luz, se va a morir, simplemente por miedo a que sus obras no fueran reveladas, a que no se mostrara lo que verdaderamente hay dentro. No perdamos el ir a Cristo, a confesar nuestros pecados, a mostrar lo que somos, a desnudar nuestro corazón, porque es lo que nos va a mantener vivos. Y lo tercero que necesita es lo que le pasó a esta plática. Mi plática debe crecer hace como 1 o 2 semanas. No sé si ustedes se dan cuenta, tenía agua, tenía luz, pero quedó ahí, y si se dan cuenta la parte de arriba ya está muerta, porque necesitaba algo más. Una planta no da fruto si no tiene nutrientes, que es nitrógeno, potasio y fósforo. Entonces, por descuido mío, digamos, sucedió esto. Pero también creo que es un descuido en nuestra vida. De pronto nuestra vida es así. Nosotros nacimos de nuevo, nosotros, digamos, buscamos de la luz, pero nos faltan los nutrientes para que podamos dar fruto. En ese caso, ¿qué dice la Biblia? Que es como lo que nos alimenta. La palabra. Jesús en el desierto le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De pronto es lo que nos falta para el fruto. Buscar de la palabra del Señor, no solo la palabra en la Biblia, sino la palabra que viene de la boca de Dios para nuestra vida, porque es lo que nos va a llevar a tener fruto. Son 3 cosas súper necesarias en la vida de una planta, y creo que son 3 cosas necesarias, no solo para la vida espiritual de creyentes, sino para que demos fruto. Esfuércense entonces para dar fruto en el servicio de Dios, porque eso es lo que se va a glorificar, lo que lo va a glorificar, lo que le va a agradar. No seamos como esta planta, sino que seamos una planta que llevemos fruto. Las obras simplemente es una circunstancia, es un espacio donde el fruto del Espíritu se va a mover y se va a mover a través de ustedes y se va a percibir. Así como en una planta, ustedes me dicen, cuando Jesús fue y vio una planta que no llevaba fruto, la quemó, ¿sí? Porque no era útil. Lo mismo así con sus vidas. Si no dan fruto, pueden hacer muchas obras cuando estén sirviendo al Señor, pero si no hay fruto, está perdido. Entonces esa era como la conclusión que queríamos dejarles a cada uno de ustedes. Y bueno, digamos ahorita estará como un espacio para que ustedes hagan retroalimentación de las actividades, de qué les gustó, qué no les gustó, qué pueden proponer, qué otra actividad puede hacerse, digamos, con respecto a lo que propusimos. Y ya los escuchamos ustedes, digamos, en un espacio de 2, 3 minutos, 5. ¿Cómo les fue? Juanpa. ¿Cómo me fue en la actividad? Sí. Me gustó bastante, y más porque creo que en los colegios es normal hacer esa actividad, pero a mí nunca me tocó aquí. Entonces era mi primera vez como sembrando. Fue difícil porque yo tenía el viaje, entonces yo la dejé sembrada al cuidado de alguien, y como no mueran estas 2 semanas y yo vuelvo a hacer las actividades. Pero me gustó mucho como ese complemento, ¿sí? como todas las metáforas que tenía la planta con mi vida, la actividad de salir a tomar el sol, que lo mejor. Y sí, a mí me gustó. Como mi hijita había tenido que plantarlo, ¿no? Entonces había aprendido que después no se puede sembrar en tierra normal, sino que tiene otro proceso. Creció mucho, muy rápido, ahorita es como una praderita. La salida a la confesión fue bien interesante. Creo que
ver el frijol también arrugado, ya muriendo, también fue algo que me recordó que estoy muriendo. Pero para ver, o sea, al viejo hombre, ¿no? Que estoy Pues Juan, como lo decía aquí, Juan, nunca lo había hecho. Siempre a Samuel y a María Fernanda les había mandado hacer eso, pero yo nunca había hecho esa actividad. Entonces, coger mis frijolitos, ponerlos, organizarlos, estar pendientes todos los días de ellos, y cuando empezaron a echarle raíces, cuando empezó a crecer, pues para mí fue una emoción grandísima. Le tomé varias fotos, pues estuve pendiente, la revisaba todos los días, le echaba su agüita. Cuando ya llegó un punto en que ayer, pues Sara me dijo, ¿qué hacemos? Porque ya estaba hacia los lados y pues el frasquito no era tan grande y estaba al 100% de raíz. Entonces, bueno, pues digamos así. Pero esta lección del corazón para mí fue muy importante. Me confrontó mucho mi espiritualidad, mi cristianismo. ¿Qué ves? ¿Qué entra a tu mente? O sea, de todo. Tienes que estar pendiente todo el tiempo y estar regando y cuidando para que eso crezca. Y si no, de hecho, de los 4 frijolitos solo me creció uno, y bueno, ahorita veo que hay otro, y los otros 2 los boté porque ya se dañaron. Entonces yo decía, lo mismo pasa con las personas, ¿no? Los que regamos y hacemos, pues vamos a ir creciendo. Los que a veces, porque también pasa, nos quedamos estancados, pues ahí quedamos. Entonces es como el proceso, y es diario, y es hasta que nos mudamos. Bueno, yo noté 2 cosas en la matica. Yo tal vez lo hice, pero no mucho, cuando pequeño, tal vez lo hice, nunca le puse cuidado. Esta vez sí me descuidé también unos días. ¿Qué pasó? Que en ese descuido de no echarle la agüita, la matica se me voló, porque salieron 2 tallitos, de los 3 me salieron 2 nomás. Uno se voló y el otro siguió recto. Cuando llegué le eché la agüita, como que la plantica tiró a enderezar. Entonces yo creo que eso es lo que sucede también con uno, que si uno se descuida, entonces eso no tiene. Entonces yo creo que es como para poner nuestro corazón de verdad, disponerlo y cuidarlo de todo. Eso es lo que... Sebas, ¿alcanzaste? Sí, pues yo estoy haciendo lo de la planta. La mía creció y también fue con ayuda de mi mamá, porque a mí a veces se me olvidaba algo y uno ve reflejado eso, que no tiene la vida espiritual, ayuda. Y uno a veces también deja por aparte lo que es importante y no le presta atención. Pero hay personas que le ayudan. Así es. Pues fue un poquito frustrante. Al principio pues si no crecía, y yo también como que la cambiaba el algodón, le echaba más agua, miré tutoriales por YouTube a ver qué estaba haciendo mal. Como a las 2 semanas y media como que empezó a crecer, salió algo pues ahí chiquito. Y como a la semana se murió, entonces me como no. Pero pues en general, como ya específicamente con respecto a la lección, creo que fue algo como, la lección en sí fue como algo, pues me ayudó a hacer algo que no había hecho, que era como examinarme así como ya muy a fondo, como qué estoy haciendo con mi vida, cuáles son mis motivaciones, por qué hago lo que hago, y pues darme cuenta de muchas cosas, de algunas cosas que tenía mal en mi vida y que debo cambiar. Entonces pues estoy muy agradecido con esta lección en específico, porque pues me ayudó como a eso, como sí, a darme cuenta de que hay cosas que estoy haciendo mal, que hay cosas que puedo mejorar, y sí, hacer como este ejercicio de examinarme como más seguido. Me fue mal
fue frustrante. Llegué sobrado porque yo dije, ya lo había hecho en el colegio, me había ido muy bien, lo había hecho con arvejas, con frijos, con varias cosas. Entonces dije, no me va a ir bien en esta actividad. Me fue mal, 2 semanas, nada. Pero pues igual fue de aprendizaje porque en esas 2 semanas hubo varias actividades, por ejemplo la de salir. También ahí uno se da cuenta de lo que aprendí, que en lo que vimos en alguna lección, yo no tenía el tiempo, porque no dispongo de ese tiempo para tomarme. O sea, yo salgo cuando está oscuro, no tengo tiempo para eso. Entonces yo decía, bueno, tengo mi tiempo, se ocupa en eso, así como mi vida espiritual, en que la tengo ocupada, porque no tengo tiempo para acercarme al Señor, entregar muchas cosas. Entonces fue asociar mi vida a lo que estaba pasando con la planta, germinó un poco al final ya y murió. Pero lo asocié como la vida espiritual que lleva uno y en qué estoy. Oramos por eso. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos tienes bajo tu cuidado, Padre, porque siempre, Señor, estás ahí al tanto de nuestras necesidades. Porque no te conformas, Señor, con lo que somos ahora, sino que pides más, Señor. Te pido por este grupo, por este equipo, Señor, que se está formando. Te pido por sus corazones, Señor, que los limpies, Señor, que los lleves a la luz constantemente. No los dejes quedarse en las tinieblas, Señor, que sus obras, Señor, sean expuestas ante ti, Señor, para que sean examinadas, para que sean limpiadas, Padre. Te pido también, Señor, que ellos estén alimentando, Señor, de tu palabra, que estén creciendo, Señor, que estén fortaleciéndose en ti, Señor. Que todo, Señor, que todo sea para tu gloria. Que sobre todo, Señor, den fruto abundante, Padre, en sus vidas. Para que tú, Señor, seas glorificado, para que tú, Señor, seas honrado, Señor. Te pido que los formes, Señor, como obreros fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muy bien. Había una familia que era cercana al ministerio de Jesús, una familia que era cercana como a el movimiento que estaba naciendo alrededor del ministerio público de Jesús en la tierra. Era la familia de Lázaro. En una ocasión Jesús fue a visitar la casa. Sí, no estaba Lázaro, pero estaban sus hermanas. Y pues, no sé, imagínese usted que le llega una visita de alguien especial, de alguien muy importante, de alguien que usted aprecia, alguien que usted estima, que usted ama. Y pues de pronto, ¿cómo reaccionaría usted frente a, ok, buenas, ¿cómo le va? Sí, bueno, siga por favor. Y comienza usted a pensar seguramente que tengo en la nevera, tengo algo para ofrecer, tengo algo para atender esta visita, tengo algo para, no sé, consentir o corresponder el cariño que yo he recibido, etcétera, etcétera. Es de pronto lo primero que usted podría tomar mano. Y justamente eso es lo que pasa. Él llega y como que una de las dos que están en la casa, se llama Marta, como que se puso a preparar algo, ¿sí? Seguramente usted también lo haría, o yo también lo haría, como diciendo, llega una persona, te ofrece algo que quieres, y pues se fue, y comenzó a preparar. Y la otra, la hermana, María, como que cuenta que lo que hizo fue como acercarse y estar como con él, estar cercana a él. Y Marta pues seguía, no sé, preparando el chocolatico, seguramente, sacando las almohábanas, calentándolas, como diciendo, bueno, qué rápido estoy preparando. Y cuando voltea como a ver, ve a María como muy tranquilita, muy cómoda, ¿sí? Al punto que Marta se molesta, ¿sí? Como que dice, esta loca, llega el Señor Jesús, llega a visitarnos, hay que atenderlo. Yo me meto pues, muy juiciosa y diligente como a la cocina a hacer la tarea, y es ahí tranquila, cómoda, sentada al lado del Señor, como al punto de que Marta pues permite algo en su corazón que no es correcto y termina como regañando al Señor Jesús, como diciendo, hermano, no le da cuidado que María no me esté ayudando, que María esté ahí como toda conchuda, ¿sí? Y no se queda con María, sino con el Señor, como diciéndole, regaña a esta loca, que yo estoy haciendo lo correcto, y está ahí toda tranquilita. Y Jesús le responde, seguramente todos conocemos esa historia, como diciendo, Marta, estás muy afanada, ¿sí? Estás muy afanada, y solo una cosa es necesaria, ¿sí?
María escogió la buena parte. Y eso nos lleva a pensar pues, en muchas cosas. Primero, en el cuidado que tenemos que tener en nuestro corazón cuando servimos al Señor. Marta estaba sirviendo al Señor o estaba preparando un servicio para el Señor. ¿Malo? ¿Estaba mal eso? Seguro que no, ¿sí? Pero ella sí permitió en su corazón un desenfoque, ¿sí? Y una actitud inadecuada que la llevó a seguramente perder el fruto de su trabajo en ese momento. Sí, ella quería agradar al Señor y terminó siendo como regañada, como ubicada por la gracia de Dios también, ¿sí? Como ubícate, Marta, ¿sí? No es que esté mal que estés haciendo algo, sino que tu enfoque debe ser el correcto. Pero también, y hace parte del inicio de esta segunda lección, esta escena nos permite concluir o nos lleva a pensar que no es tan importante lo que hacemos como dónde estamos. Aquí de pronto Marta estaba haciendo más que María, pero según lo que Jesús dijo, María estaba en el lugar correcto, estaba en la posición correcta. ¿Qué era qué? Cerca al Señor, A los pies. en los pies, escuchando, disfrutando, cercana, recibiendo, ¿sí? Y María pues estaba sana, ¿sí? Y Marta, por no estar en la posición correcta o en el lugar correcto, pues terminó permitiendo algo en su corazón que no era pues, lo que se esperaba y no era el fruto que se esperaba para servir a su Señor o a su Maestro. De la misma forma, nosotros como siervos de Dios tenemos que entender que aunque lo que hacemos es importante, no es tan importante como dónde estamos o cómo está nuestra vida. Realmente lo que sirve al Señor es nuestra vida. Dios no está buscando servicio, Dios está buscando siervos. Y hay una diferencia radical entre la operación, ¿sí? Si Dios quisiera servicio, de pronto le sería mejor no usarlo a la gente, no usar a los seres humanos. Si Dios quisiera que cosas fueran hechas, pues mejor ángeles, ¿sí? Que lo hacen pues, perfecto, ¿sí? Que lo hacen impecable, lo hacen rápido, que seres humanos. Pero como Él no está tan enfocado en qué es lo que vamos a terminar haciendo, sino quiénes vamos a terminar siendo. Por eso es que tiene todo sentido que nos metamos en la carrera de servir y de honrar al Señor. Pero debemos hacerlo con esa conciencia. La pregunta no es qué estoy haciendo, qué tanto hago, porque podríamos estar en la posición de Marta de pronto. Uy, la agenda llena, sirvo acá, sirvo allá, hago acá, hago allá, mejor dicho, no sé ni qué hacer con tanta responsabilidad en la iglesia. Y como diciendo, Señor, y vea este conchudo. Y de pronto el Señor tenga que decirme, Juanchito, estás muy afanado, estás muy ajetreado, estás cargado. Son una cosa necesaria. Ah, verdad, que la tarea no es hacer y hacer y hacer. Es más, incluso el servicio no es la esencia del servicio no es hacer cosas para el Señor. Es estar en Él y entonces que mis obras sean el resultado de esa vida cercana al Señor. Es por eso que la lección número 1 en este curso fue el corazón, que es de donde sale ¿qué? ¿Donde brota qué? ¿Cómo? La vida. La vida es nuestra segunda lección. Partiendo del corazón, pasando ahora por nuestra vida. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tu vida? Vamos a hacer evaluación de siervos del Señor. Muchos pensaríamos, la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo y qué estás haciendo? No, la pregunta primera debería ser, ¿cómo anda tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Quién eres? ¿Y dónde andas? Preguntas mucho más complejas, ¿no? Que llegan, ¿sí? Mucho más profundo. Que podríamos actuar, tramar, hacer en nuestras fuerzas una cantidad de labores. Pero en últimas, de pronto el Señor viendo nuestra vida no es lo que yo espero, no es lo que yo quiero. La vida del siervo es la que sirve al Señor. El siervo mismo, el caminar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras mañanas, en nuestras tardes,
No el ratico de servicio en el que estoy haciendo una tarea en particular, sino el compendio de quién soy. Si le huele o no rico al Señor, si le agrada al Señor, estoy acertando en la carrera de ser un siervo del Señor. Y para eso hay que ubicarnos y poner nuestra mira en las cosas correctas. Poner nuestro foco en realmente esa complacencia de la que hablábamos en la lección pasada, que define el corazón del servicio. Es a quién estoy agradando. ¿A quién estoy agradando? Ser usado por Dios de pronto no es tan especial como ser aprobado por Dios. Dios usa piedras, burros, Dios usa impíos, Dios usa Satanás. Lo que significa que ser usado no es suficiente, aunque es especial, sobre todo cuando somos usados para usos honrosos. Hemos hablado de eso. Si alguno se limpia de esas cosas malas, puede ser utensilio para uso honroso. Pero si tu objetivo en la vida como siervo es ser usado por Dios, falta completar, falta complementar, falta alinear. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Noches todavía no. Y yo sé que todos somos, todos quisiéramos experimentar la dicha de ser usados por Dios, porque es un gran privilegio. ¿Sí? Poder uno darse cuenta de que Dios lo usó para hacer su obra, para bendecir a otros, para tocar otras vidas, es realmente un privilegio. Y no estoy diciendo que la Biblia no nos llame a eso, a procurar en algún sentido limpiarme de las cosas que el mundo ensucia, que Satanás ensucia, para ser un instrumento de uso honroso en el Señor. Pero sí estoy diciendo que hay que colocar las cosas en correcta perspectiva, donde la esencia del servicio para el Señor no es lo que haga ni el ser usado, sino quién soy, y uno será aprobado. ¿Cómo debe ser la vida de un siervo? Primero, aprobada. ¿Aprobada por quién? Esa es una pregunta importante. Aprobada por el Señor. No aprobada por los hombres, no aprobada por los líderes, no aprobada por el mundo, no aprobada por mi familia. Aunque espero poder ser buen testimonio, aunque espero poder ser una buena persona, aunque espero poder ser un buen padre, un buen esposo, un buen vecino, un buen ciudadano, un buen ingeniero, una buena persona. Pablo dijo algo muy interesante, dijo, si todavía agradara a los hombres. ¿Alguien sabe qué sigue después? Si todavía, pensemos en esa frase, Pablo dice, si todavía agradara a los hombres. O sea, ¿qué está diciendo? Como, si yo siguiera en ese negocio de agradar a los hombres, si yo todavía estuviera en esa carrera o en esa búsqueda de agradar a los hombres, ¿alguien sabe qué concluye? ¿Qué dice después? Sí, pero no textualmente, pero dice que entonces no, todavía no conoce al Señor. No sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Ah, qué interesante. Estamos en un curso en el que estamos procurando aprender y crecer para ser siervos. Y Pablo nos da una clave en este momento diciendo, vea, esta agenda que yo tenía de agradar al ser humano compite directamente con la esencia de ser siervo de Cristo. Y esa frase de si todavía agradar a los hombres, ya no sería o no sería siervo de Cristo, nos da a entender que Pablo se despojó de esa agenda. Como quien dijo, ya no me va a importar agradar o no a los seres humanos, porque ahora mi agenda es ser aprobado por Dios, ser siervo de Cristo, agradar al Señor. Y es una decisión que debemos mantener en nuestra vida. No es una decisión que yo tomo el 1 de julio del 2013 y listo, sino es una decisión en la que debemos caminar y permanecer. ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Agradar a los hombres o agradar al Señor? ¿A quién quiero complacer? ¿A Dios o a mis padres? ¿A Dios o a mis jefes? ¿A Dios o a mis amigos?
¿A Dios o al mundo? Y el hecho de que sea tan contradictorio o tan opuesto el tema de agradar a los hombres y agradar a Dios, tiene que ver con la realidad de lo que está pasando en el mundo. Donde la Biblia nos dice, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es tan distante lo que el mundo pide, lo que el mundo demanda. Para que tú seas aprobado por el mundo, tienes que renunciar a lo que Dios te está demandando que hagas en tu vida. No es una nueva noticia. Ser cristiano no te hará popular. Honrar a Dios no te hará amado entre el mundo. Es más, según la Escritura, estar en los caminos del Señor, ser comprado por su sangre, te excluye del mundo, haciendo que el mundo te desconozca, te rechace. Esa es una de las razones por las que mucha gente no le da miedo involucrarse en la iglesia. Porque dice, no, yo entro allá y me cambian, ya no puedo ir a rumbear, ya no puedo hacer eso, entonces mejor no, prefieren andar así. O por la que muchos de los que ya estamos acá no nos atrevemos a dar testimonio y a llevar la buena nueva. O sea, el rechazo, bueno, uno termina por darse cuenta que eso es así, que va a pasar. Pero a veces también uno La pregunta es: ¿qué tanto te importa? No, ¿sí? no. La pregunta es: ¿qué es lo que atesoras tú? Porque el miedo a no ser aprobado, la dependencia en algunos casos a la aprobación de nuestros semejantes, se vuelve un obstáculo para hacer lo que Dios me pide. Pero más allá de eso es cuando tú te das cuenta que ni siquiera depende de ti que el otro te escuche o que tenga el corazón dispuesto. ¿Sí? Entonces ya uno se da cuenta que no es por iniciativa propia el evangelizar, por ejemplo. Que también eso es un llamado, que también es voluntad del Padre que esos otros decidan escuchar, que no tengan el entendimiento entenebrecido. Pero aquí no estamos hablando de que el mundo reciba el mensaje. Okay. Estamos hablando de cuál es nuestra agenda y nuestro tesoro. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿La aprobación? ¿La popularidad? O que el Señor diga: bien, bueno, buen siervo, tu vida me agrada. Recuerdo la historia de uno de los sucesores de Nabucodonosor, Belsasar creo que se llama, que hubo un momento de su locura, de su vanidad, en la que estaba haciendo una fiesta, claramente muy exitoso, ¿sí? Como diciendo, somos los chachos, ¿sí? Según la Escritura entiendo que es el imperio más grande, ¿sí? El más próspero, ¿sí? Es esa cabeza de oro de la imagen que vio Daniel, ¿sí? La gran Babilonia. Y él está celebrando esa realidad, teniendo su fiesta, teniendo su esto, y termina diciendo: ¿sabe qué? Tráigame los utensilios que nos habíamos tumbado de la casa de Dios, del templo, de los israelíes. Tráigalo, vamos a hacer fiesta con todo, en un punto ya como de locura en algún sentido, ¿sí? Y están ahí en plena farra, en plena rumba, y según la Biblia aparecen unas manos, unos dedos, que escriben en una pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice que este Belsasar quedó pálido al ver lo que estaba pasando. Y Daniel explica lo que dice en esas palabras, le traduce. Y dentro de la explicación le dice: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Te rajaste y Dios te ha de quitar de donde estás. Y la exhortación que le hace Daniel es: has honrado a todos los dioses, dioses de madera, de oro, de plata, le has dado espacio a todas esas cosas, pero al Dios en cuyas manos está tu vida, nunca honraste, te rajaste. En últimas, la única cosa que no podías dejar de hacer fue justo la que no hiciste. Le diste espacio al oro, a la plata, a la fama, a la gente, a ti mismo, al punto que terminaste olvidándote de aquel de quien depende toda tu existencia. Y hasta aquí llegaste. Y es una historia que siempre debemos recordar a la hora de estar
metidos en la carrera de ser siervos del Señor. En Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Antes de eso leo Gálatas 1:10, que es donde dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregúntese y respóndase, no nos diga, pero respóndase. ¿Buscas el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregúntate, ¿tratas de agradar a los hombres? Creo que tenemos que decir todos como que, sí, yo estoy ahí rajado. ¿Sí? ¿Cómo me gusta la aprobación humana? ¿Cómo me gusta que la gente me diga, bien Juan? ¿Cómo me gusta que la gente me felicite? ¿Cuál es el salario que buscas como siervo? Tuve la semana pasada un pequeño accidente con el gas natural. Lo perforé y al soltarse en la calle, pues, gracias a Dios no logré taponarlo. ¿Qué pasó? Los muchachos que estaban ahí, como que dijeron, usted qué, usted es un duro, prácticamente mismo así, porque no logré taponar ese gas. Entonces dije, no, la verdad, esto se lo agradezco a Dios. Si él no hubiera estado conmigo, yo exploto la calle, hago una catástrofe aquí en el barrio. Entonces, pero sí los muchachos pensaron que yo era el muchacho, yo era así. Entonces cuando yo caí cuenta y dijo, Dios de verdad me tiene a mí preparado, no sé, para que es lo que tengo que seguir luchando para lograr de verdad servir. Entonces eso me sucedió. Así es. Trato de agradar a los hombres es una lucha permanente que debemos ganar y rehusarnos a agradar a los hombres. ¿Está mal agradar al hombre? No. Si el hombre es agradado con lo que yo hago, no. Lo que está mal es que esa sea mi intención, que ese sea mi salario. Y lo que pasa es que es un salario más cercano y a veces más tangible. ¿Sí? Que alguien te diga que bien lo hiciste, a veces es más fácil de percibir a Dios diciendo bien. Pero es el Señor, el Dios, el Rey, a quien servimos. Y siempre tendremos que tener cuidado de no pasar esa raya, de no pasarnos al otro lugar. Yo he tenido de parte del Señor a veces como las instrucciones de, como te prohíbo que busques la complacencia del hombre, te prohíbo que busques el elogio del hombre. Porque es difícil. Porque es difícil cuando tú de pronto trabajas en el Señor, sirves al Señor, predicas, se acaba la predicación y alguien te dice, gracias Juan, qué chévere, Dios te usó, qué palabra. Comienza usted a darle importancia a lo que el hombre dice. Y a veces a cambiar la agenda, dejar al Señor a un lado y buscar que la gente diga bien. Si busco agradar a los hombres, de pronto me alejo del Señor. Y también al revés, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Me acuerdo cuando creciendo en el barrio donde viví, donde nací, llegó un punto en el que mis amigos pues ya comenzaron a vivir cosas del mundo, a irse en pos de pornografía y malas cosas, y pues la ruptura de amistad fue absolutamente clara. Hubo un momento en el que yo tuve que tomar una decisión de si yo seguía con este combo, si yo comenzaba a vivir, practicar, buscar, escuchar, hablar las cosas en las que ellos estaban ocupados, o mantenerme al margen y decir, allá no me permite el Señor cruzar. Me toca quedarme acá. Me toca quedarme acá. Y el resultado de esa decisión, pues me quedé sin amigos. Me quedé sin amigos. Tengo presentes por lo menos 3 muy cercanos con los que hubo un momento en el que ya no había comunión entre la luz y las tinieblas. Me tocó mantenerme ubicado y decir, hasta aquí. Y no es que yo me haya alejado de ellos, yo me alejé de los caminos en los que ellos estaban andando y ellos se alejaron de mí. Hace parte de lo que sucede cuando usted se para en la raya y
Seguramente lo ven como un bicho raro, lo ven como alguien extraño, lo ven como, ¿y este loco qué? ¿Sí? Pero vale toda la pena, porque es el Señor que nos compró. Me acuerdo que cuando estábamos cuadrando la boda con mi esposita, tuvimos un lío bastante grande respecto al tema, pues, una complejidad grande respecto al tema de los invitados a nuestra boda, porque era un número exorbitante. Mirábamos este y queríamos, este y queríamos, este y queríamos, este y queríamos. Terminamos teniendo una lista de invitados de 300 personas, que de corazón genuino queríamos que estuvieran con nosotros, que el Señor nos había permitido tenerlos en nuestra vida. Me acordé, ¿sabe qué? Me acordé de estos 3 amigos que había perdido yo por seguir al Señor. Y me acordé del pasaje cuando Dios dijo, si alguno de ustedes deja padre o madre o hijos y esto, recibirán mi reino 100 veces más. Y para mí la matemática en ese momento fue un consentimiento de Dios para mí. Diciendo, Señor, yo por honrarte perdí 3 amigos. Y tengo una lista de 300, y podría seguir contando, de personas que tú me has permitido disfrutar como amigos genuinos en tus caminos. Honrar al Señor paga siempre. Él dice, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a que les pedí que buscáramos. Dice, procura con diligencia. 2.15. Los mandé a 2, no les he dicho el versículo, hasta el 15. Léenos, por favor, Pati. Empezamos. El 2.15, no solo ok. el verso 15. Ya. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, sanitariano de nuevo. Y tú me dices qué dicen tus palabras, por favor. Espérate, que lo tengo en otra versión. Eso, chévere, en otra versión. Sí. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Grace, Bueno, ¿eso qué te dice? Siento que ahí me dice que es como trabajar cada día en ser santos para Dios, ¿no? En estar constantemente pensando en qué estoy haciendo, de qué forma lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo. Y bueno, dice que no tener que avergonzarse porque pues Dios nos ve en nuestros corazones todos los días, entonces sentirnos tranquilos cada día que termina con decir listo y cumplir la tarea como era, ¿no? Un poco así. Fernando, ¿qué es procurar? Procurar es buscar. 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 Ok, aquí hay un pasaje clave, ojo, este es el pasaje para no solo memorizarnos en esta semana, es el pasaje central de este tema, lección 2.1, una vida del siervo debe ser aprobada, y está diciendo en esencia muchas cosas. Comenzamos con Fernando, ¿qué es eso? Entonces es buscar que mi relación con el Señor sea transparente, que delante de Él yo haya confesado mi pecado, que verdaderamente deje que Él haga su obra en mí para que me limpie y yo sea aprobado por Él. Porque si yo no dejo atrás mi forma de pensar, mi forma de querer hacer las cosas, y no dejo que Él actúe y me muestre lo que Él quiere, para dónde quiere y cómo lo quiere, entonces no voy a ser aprobado. Así puedo estar más preparado que un yogur, puedo hacer miles de cosas, puedo subir, bajar, entrar, pero si yo no permito que Él haga la obra en mí, de nada sirve. Para mí es eso. Muy bien. Y dice que lo haga diligentemente. No solo procura, ¿sí? Habla ahí de la forma en la que debo procurar. ¿De qué forma debo procurar? Diligentemente. Eso me llama la atención de ese pasaje, la diligencia, porque él no dice cuando le dé cuando quiera, al pasito, o acuérdese, como vaya llegando, sino diligentemente, o sea, es siempre, es rapidito, es ahora, es ya. Siempre. Sí, la diligencia no aplaza, la diligencia no se empereza, ¿sí? Es... Ok, eso es parte, es casi de afán. Entonces, procura diligentemente, o sea, haga una tarea muy juiciosa, muy comprometida, con un afán y un ánimo pronto. ¿Para qué? Para estar delante del Señor aprobado. Interesante, a veces el afán es por trabajar más, a veces el afán es por lograr ministerio, a veces el afán es porque el evento salga bien, pero buscando que el evento salga bien termino yo siendo
desaprobado, atropellando a otros, portándome mal, albergando cosas inadecuadas en mi corazón. Y ahí me ve el Señor, Marta, 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 quieto, quieto. Ocúpate diligentemente en presentarte delante de Dios, aprobado. Y dice algo interesante, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, como decía Grace, al final de cuentas, llegar al final del día y decir, Señor, ok, aquí está mi vida. Sí, aquí estoy y pues hoy me diste la dicha de no meterme en nada vergonzoso. ¿Sí? De no fallarte. De no meter las patotas. Pero en el contexto que leía tiene que ver con el uso de la palabra de verdad. Ese es otro ingrediente del pasaje, que dice, como obrero que no tiene nada de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien? En este contexto está hablando de trazar de manera correcta como el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. O sea, como que tiene una claridad de cómo es que está hablando el Señor, qué es lo que está diciendo, qué es lo que me está demandando a mí como obrero. Una de las preguntas que hemos acostumbrado a hacer con las personas que han de comenzar a servir en la iglesia es, ¿no hay nada vergonzoso en tu vida? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Sí? ¿Sientes que Dios te aprueba para servir? Y no hay cosas ahí de... ¿Qué es no tener nada vergonzoso en mi vida? Es no tener miedo de que eso se sepa. No estar tratando de ocultar y decir, miércoles, si se dan cuenta de esto, qué pena, qué vergüenza. Una persona que vive este pasaje puede exponer su vida a una filmación continua de hoy a de en 8 días y de noche poner play. Vea mi vida, vea lo que soy cuando nadie me ve, vea lo que hago cuando no tengo que responder por mis actos. Vea lo que hice el lunes, vea lo que hice con este que me pegó, vea lo que hice con este que me cerró, vea lo que hice con este que me insultó, vea lo que... Vea. No tengo nada de que avergonzar. ¿Fácil? Sí, porque usa la confesión humanamente. Pero ahí el caso de la confesión es por mi inmadurez, yo puedo caer en cosas vergonzosas y el Señor me restaura. Pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de no caigas en cosas vergonzosas. O sea, persigue esa madurez y persigue esa santidad al punto de que no tengas de qué avergonzar. Y si lo haces, si no lo logras, pues abogado tenemos delante del Señor. Sí, abogado tenemos. Digamos que estamos libres de la condenación. ¿Sí? No hay quien nos condene. Pero no estamos viviendo la vida sin vergüenza y aprobada que el Señor quiere que vivamos. Y cuando el Señor nos pide algo en la palabra, lo pide porque es viable que lo hagamos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. Porque Él nos da la capacidad para honrarle. Y por lo mismo, la Biblia habla de hacer morir lo terrenal, hacer morir lo malo, hacer morir las viejas obras. Hacerlas morir. ¿Estaré aquí? Nuestra en el Señor. Solitos no hay chance, pero la responsabilidad es tuya. Hablando de cosas vergonzosas, quiero leer 3 pasajes en los que se habla de cosas que el Señor no quiere en nuestra vida. El primero es cuando Pablo, después de haberse enterado de que había un rollo en la iglesia de Corinto y les da instrucciones de tenerse al margen de cierto tipo de gente, hace una explicación y les dice, oiga, yo no les dije que se apartaran de los fornicarios y de los borrachos y de los adúlteros de este mundo. Yo no les dije eso, porque si les hubiera dicho eso, les tocaba irse a la luna. O sea, no juntarse con esos pecadores es imposible siguiendo en esta tierra. Más bien lo que les dije es, y está aclarando, lo que sí les dije es, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro,
idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni se siente a comer. ¿Con quién no tenemos permiso de sentarnos a comer, Grace? Con ladrones, Ok, fornicario dice avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Ok, pero en esencia no tienes permiso de sentarte a comer con ninguno de ellos. Muy vale. Mana Grace, no me le ayuden. Más bien os escribí que, la instrucción que les di, está aclarando él, es que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun estáis. Ahí hay una condición cita, porque él está diciendo, si yo les hubiera dicho lo que tú ahorita nos dijiste, les toca irse a este planeta. ¿Cómo hago para no sentarme con una persona que sea vara? Me toca volarme. Estamos con Grace. Sí, esto me equivoco. ¿Cómo es la condición? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es la persona con la que debemos evitar tener relación? pues con los no creyentes, con los porque no todos somos pecadores. No sé. Vamos a darle un minutico. Vamos a darle un minutico a Grace. Pues vale. Voy a darle la pista. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, no, excelente el ejercicio, porque es lo que Pablo está explicando. Muchos a veces entendimos mal este pasaje, dijimos, es que es un borracho y yo no me meto con él. No. Aquí el mensaje, ¿cuál es? Que los que se llaman también pues hermanos creyentes y resultan teniendo una vida oculta, pecando, esa forma. Me parece interesante que diga llamándose hermano, porque yo entiendo que él está pensando en que alguien que es fornicario no puede ser cristiano. No puedo ser hijo de Dios y practicar el pecado. Pero si dice que es cristiano, eso pasa mucho en las familias, no mucho, pero pasa. ¿Sí? Que está la familia y comienza esta persona a vivir en adulterio. Usted tiene que hablar con esa persona y decir, ¿usted cree en el Señor? ¿Usted qué? ¿Usted es cristiano? Si la persona niega la fe, usted puede seguir almorzando con ella. Si la persona niega la fe y dice, yo no soy cristiano, usted puede seguir almorzando con ella y procurar que la persona se arrepiente y venga al Señor. Pero si la persona sigue profesando ser cristiano, diciendo, yo soy uno que ama al Señor, y es fornicario, según este pasaje, no debo ni comer. ¿Por qué hablo de esto? Porque creo que destaca 6 pecados en esencia que invalidan nuestro servicio, que no debemos permitir en ningún siervo, en ningún obrero, en ninguno de nosotros. ¿Podrías leerlos otra vez? Sí, claro que sí. Fornicación. Ahí todos dicen, fácil. Avaricia. Avaricia. A veces la fornicación es la primera que nos queda y decimos, yo no estoy fornicando, estoy tranquilo. Pero ¿qué cosa es avaricia? Idolatría. Maledicencia. Borracho o ladrón. La maledicencia es malas palabras. Sí, malas palabras en ambos sentidos, en el sentido de que son groserías, pero en el sentido también de la intención. Sí. Una persona creyente es una persona que no puede ser, en esencia, malediciente. No que es que no se me pueda escapar a mí una mala palabra, o no, pero mi práctica, mi forma de hablar debe ser, en esencia, correcta. Si este es un grosero, si es un malediciente, si no hace sino maldecir a todo el mundo, y dice ser cristiano, Y la idolatría también. Primera de Corintios 5:11. Y la idolatría es un rollo. Porque la idolatría es facilito, o sea, la avaricia inmediatamente, o sea, la avaricia siempre lleva a la idolatría y viceversa. Sí, la avaricia es idolatría. Sí. O sea,
digamos, la maledicencia pues, es algo que en este momento se acaba de revelar, ¿no? Muchas veces una persona, cuando es, o sea, no le está diciendo grosería, pero lo está tratando de ofender o lo está tratando mal, de una manera muy elegante, muy sutil. Lo está maldiciendo. Pero está constantemente, digamos, haciéndole daño a esa persona. Eso podría ser maldición. Podría ser. Yo tengo una pregunta. Es que una vez estuvimos discutiendo con algunas personas sobre este tema en la parte que dice fornicario, o en otra versión dice inmoral. Sí. Ahí también entraría el tema del sexual. No, claro. Aquí está hablando de una impureza sexual. Está hablando de una impureza sexual. Buena pregunta. Sigo. Habíamos hablado de este pasaje. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Usted que está en curso obreros, en la agenda de agradar al Señor, ya sabe cuáles son esas 6 que tiene que tener cuidado. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es que tengo reunión con él. Y cierro con este, Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Hablando de qué? Procurando con diligencia presentarnos al Señor aprobados. Ojo, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí como que todos decimos. Pero la hechicería tiene que ver, por ejemplo, con chisme. Igual es que aquí sigue diciendo y aquí ya nos rajamos. Pero, enemistades, son los frutos pleitos, de la carne, ¿sí? celos, ¿cómo? Los frutos de la carne. Estas son las obras de la carne. ¿Sí? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando de tener una vida aprobada, tenemos que no darle gusto a la carne, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, es contra el del Espíritu Santo, y haría que mi vida no fuera aprobada delante de Dios. Bien, Juan, para nos dirigir en oración y cerramos. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por esta clase. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de nuestras vidas, Señor, a mantener nuestros corazones limpios, humildes y amorosos, Señor, para ti. Y siempre con mucha diligencia buscar tu aprobación y no la de los hombres. Bendícenos en nuestros días, en nuestras semanas, y ayúdanos a llevarte cada vez más. Amén.